Bueno, aparentemente no quiere que las oportunidades se las lleven ustedes. Yo que les quería dar acerca Dale, tráemela. Igual lo tengo todo acá, así que vamos bien. Yo para no equivocarme y por ahí perderme, pero básicamente lo que les quería contar, que es una decisión, porque Dios en su palabra nos dice que nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos lastiman, a aquellos que por ahí nos ofenden, y que tenemos que perdonar. Porque si nosotros queremos que Él nos perdone a nosotros como sus hijos tenemos que perdonar. Esto en teoría es fácil, es 2 más 2 es 4. Ahora, acá viene la cuestión de la oferta, de esto de la oportunidad, que a veces es difícil. ¿Por qué difícil? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y yo les quiero contar acerca de mi pequeño testimonio, ¿sí? Que tiene que ver con esto de perdonar, ¿sí? Yo, como alguna vez le he contado, nunca tuve la posibilidad de conocer al que me engendró, ¿sí? Y mi mamá me crió toda una vida, digamos, de chiquito siempre vi el referente como único que tenía mi madre, ¿verdad? Y nunca tuve esa relación con aquel que me engendró, jamás lo vi. Pero cuando fui creciendo, algo pasó en mí. Empecé a tener dolor, odio, rencor. ¿Por qué? Porque esa persona, la que me tenía que cuidar, no estaba. Porque esa persona a la que supuestamente era mi padre, no estaba. Entonces, ¿qué pasó dentro mío? Empezaron a pasar cosas muy, muy dolorosas, porque decía, por culpa de aquel que no está, hoy estoy sufriendo. Hoy me falta esto, hoy no tengo lo otro. Y empecé a maquinar eso en mi vida, ¿no? De que todo lo que me estaba pasando era porque ese referente paternal no estaba en mi vida. Y créanme que pasaron 16 años de mi vida, ¿sí? Con ese dolor, esa angustia, ese resentimiento a esa persona, que lo gracioso es que jamás vi a esa persona en vivo y en directo. Jamás pude hablar con esa persona. Pero adentro mío, ¿qué había? Dolor, porque nos había abandonado, había resentimiento hacia esa persona, porque me había causado un dolor inmenso, porque no lo tenía. Mientras todo el mundo tenía un padre para disfrutar, yo no lo tenía. Y eso me trabajaba dentro mío. 16 años llevé eso dentro mío. Primero era un dolor, después era un resentimiento, y después ese resentimiento se fue transformando ¿en qué? En una raíz de amargura. Claro, yo un momento que me daba lo mismo a los 16 años estar vivo o no estarlo. Porque era tan grande el dolor que había dentro mío, ¿sí? Que me daba lo mismo estar en esta tierra o no estarla. Y yo siempre en mis charlas con Dios decía, Dios, si esto es vida, sufrimiento, dolor, tristeza, carencias de todo tipo, si esto es vida, yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir. Porque si esto es vida, no tiene sentido la vida. Si todo es dolor, si todo es tristeza, si todo es angustia, si todo es cuesta arriba, si cada centímetro que avanzás es a fuerza de pulmón, mientras uno veía que el resto estaba contento o aparentemente contento, feliz, que la estaba pasando bien, para vos era todo cuesta arriba, cuesta arriba. Claro, una cosa es la teoría cuando uno dice hay que perdonar. Y yo estaba luchando con ese dolor, con esa angustia, con ese resentimiento adentro mío durante 16 años. Yo era un niño, no sabía lo que era perdonar. Yo era un niño, no sabía lo que era perdonar como Dios quiere que perdonemos. No, al contrario, adentro mío, ¿qué había? Odio. Yo odiaba a esa persona. Y decía, el día que lo encuentre, se las va a ver conmigo. Yo ya tenía 16 años. Miren a qué punto había llegado con esto de la raíz de amargura, que yo me lo quería cruzar
para saldar cuentas con él, con este hombre que jamás había visto. Es muy loco, pero cuando a nosotros nos pasan cosas y no tenemos el conocimiento ni la capacidad de perdonar, eso que es tan chiquito se va haciendo cada vez más grande. Cada vez más grande, cada vez hay más dolor. Y cuando vos te querés dar cuenta, estás sumergido en el resentimiento, sumergido en esa raíz de amargura. Y cuando ya es raíz de amargura, ¿saben qué pasa? Lo empezamos a impartir a otros. ¿Saben cómo? No te juntes con ellos porque te van a lastimar. No confíes en las personas porque te van a lastimar. Nunca abras tu corazón al 100% porque hoy están con vos y mañana te van a lastimar, ¿no? Y claro, uno empieza a impartir porque a uno le pasó y uno no tuvo la capacidad de reconocer que estaba lastimado. Uno de los primeros pasos que tenemos que dar es reconocer que estamos lastimados, reconocer que necesitamos ayuda. Mientras no reconozcamos que estamos lastimados, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir con el resentimiento. Y vamos a seguir con el resentimiento. Y yo por 16 años cultivé mucho el dolor, el resentimiento, la amargura que invadió mi vida. A tal punto que me daba lo mismo estar en esta tierra o no estarlo, porque el vacío que había en mi corazón, el dolor que había en mi corazón, la tristeza que había en mi corazón, era mucho más grande. Era mucho más grande. Entonces, llegó un punto que ya no tenía sentido la vida. Nunca, ¿no les parece familiar esto que a veces conocemos gente o vemos gente que le da lo mismo estar vivo que no estarlo? Porque ya no le encuentra sentido a la vida. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de reconocer que necesitamos ayuda, cuando nosotros no tenemos la capacidad de reconocer que necesitamos ayuda, empieza todo esto. Empieza el resentimiento, la amargura, y cada vez se hace más grande. Muchas gracias. Ahí están los técnicos en tecnología. Y yo uso la compu porque acá yo puedo poner la Biblia en letras grandes, porque no veo bien, entonces lo puedo leer porque si no empiezo a leer cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, ahí está, perfecto. A ellos también les costó tardar un poquito. Bueno, les estaba hablando acerca del perdón. Y el perdón es una decisión. Yo decido perdonar, porque no es por fe, no es que a mí me nazca. Cuando yo tenía ese dolor, a mí no me nacía perdonar a esta persona. No es que me nacía decir, bueno, lo voy a perdonar, pobrecito. No me nacía perdonar. Yo quería justiciarlo por el dolor que había causado en mi vida. Pero la palabra de Dios es tan linda que me decía, yo voy a dar su justo pago a su debido tiempo. La justicia de Él. Cuando yo entendí que la justicia es de Dios, algo cambió en mí. Algo cambió en mí, ¿sí? Y perdonar es una decisión. Perdonar es la actitud de decir, hasta acá llegué con mis fuerzas, hasta acá llegué con lo que yo soy, yo quiero que vos seas en mí. Y cuando yo entendí esto, hubo un antes y un después en mi vida. Les decía que perdonar es una decisión. Vamos a saltear directamente a Efesios 4, 26, 27, que yo les estaba contando de que a veces te dan ganas de ajusticiar a las personas que te lastiman, de cobrar venganza, porque eso es lo normal, eso es lo natural en nosotros. Es, ya me la va a pagar, ¿no? Es lo natural que sea en nosotros. En cambio, ¿qué nos dice la palabra? En Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios nos da como un plazo para estar enojados. Está bien, nos podemos enojar, nos podemos, enchinchar, como quien dice, pero no podemos estar toda la vida enojados, porque Dios nos dice, te conviene que lo soluciones durante el día, porque si nosotros no tenemos la capacidad de solucionar estas cosas durante el día, ¿qué pasa? Esa pequeña ofensa se transforma en un dolor, ese dolor se transforma en un resentimiento, y ese resentimiento se transforma en una raíz de amargura.
Y como Dios sabe estas cosas, nos podemos enojar, nos podemos poner triste, nos puede doler las cosas que nos hicieron o que pasamos, pero tenemos que tener la capacidad de reconocer que necesitamos perdonar. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos perdonar? Porque tenemos un Dios perdonador. Él tiene ese estilo de vida que su estilo de vida es perdonar. Perdonar a los que le lastimaron, perdonar a aquellos. Es más, estando en la cruz del Calvario, mientras estaba siendo crucificado, lastimado, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Perdónales, no le tomes en cuenta este pecado. Su estilo de vida era perdonar. Y nosotros, por amor a Dios, por amor a ese Dios que nos perdonó primero, tenemos que empezar a trabajar el tema del perdón. ¿Sí? Es importante el tema del perdón porque, les comentaba yo, 16 años llevé en mi vida a un hombre que jamás vi, que jamás hablé con él, pero que esa acción que él hizo me marcó y eso hizo que yo tuviera dolor, que yo tuviera resentimiento y ganas de ajusticiarlo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios se cruzó en mi camino cuando yo tenía 16 años. ¿Y qué pasó? Me amó, me perdonó, así como yo era. Y ahí entendí qué importante que es el perdón. Me costó, no es fácil. No es que me hablaron del perdón y dije, yo lo perdono. No, pasó tiempo, pasó luchas, pasó charlas entre yo y Dios. Decir, Señor, pero si me hizo mal, ¿por qué lo tengo que perdonar yo? Me parecía injusto que yo tenía que perdonar a alguien que tanto daño me había hecho. Era injusto, me parecía injusto. Pero grande es el amor y la misericordia de Dios. Si nosotros disfrutamos del perdón de Dios, es por su gracia, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho cosas interesantes, ni porque seamos buenos, ni porque le sirvamos. Es por gracia. Y nosotros también tenemos que perdonar, aunque no se lo merezcan. Mire lo que dice Romanos 12:29. Vamos a leerlo, dice: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando vos perdonás, ¿sabés qué estás haciendo? Estás diciendo, Señor, tuya es la justicia. Yo no lo voy a justiciar. Vos vas a tratar con esa persona que me lastimó, vos vas a tratar con aquel que me hizo tanto daño, vos vas a tratar. No es con mi fuerza, no es con mi bronca, no es con mi enojo, no es con mi ira. Es decir, Señor, yo te cedo este lugar para que vos seas el que dé su justo pago a aquel que tanto daño me hizo. Y es ahí el principio donde vos empezás a caminar en esto del perdón. Porque decís, ya está, yo no voy a hacer nada, es tu voluntad, tú lo tienes que hacer. ¿Sí? Miren qué lindo que es el perdón, es dejar que Dios sea nuestro juez. Y hay heridas que son difíciles de sanar, hay heridas que son complicadas. Y miren, una semillita chiquitita así que haya caído y no perdonamos, eso se hace en un árbol, se hace raíces, vos no te das cuenta, vos seguís con tu vida, haces tu familia, tu hogar, y llegó un momento que ese árbol creció tanto que empezó a romper los cimientos de esa casa que vos hiciste y dijiste, epa, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y cuando te acercás a Dios, Dios te dice, tenés que perdonar. Tenés que perdonar a ese hombre, tenés que perdonar a esa mujer, tenés que perdonar a tal o cual persona. Y a veces nosotros, no pasa nada, no pasa nada. Siempre decimos, no pasa nada, ya va a pasar, está todo bien. Esa es nuestra naturaleza. Tratar de minimizar y hacernos cargo nosotros. Pero eso queda. Y el tiempo que nosotros dejamos pasar es el tiempo en el que se transforma ese dolor en resentimiento y ese resentimiento en raíz de amargura. Y cuando yo comprendí estas cosas en el amor de Dios, dije, yo tengo que perdonar a esta persona. Yo tengo que perdonar a esta persona. Pero ¿cómo hago para perdonarla si yo no lo podía ver? Nunca, no sabía dónde estaba. ¿Cómo hago para perdonarlo? Era difícil. Entonces,
en una reunión como esta dijo, pasen para adelante y hablar acerca del perdón. Yo entendí en mi corazón que reconocí que tenía que perdonar. Pasé al frente y el que me estaba orando le dije, ¿te puedo decir algo? Sí, yo quiero que en este momento seas el papá que nunca vi y le quiero decir algo. Bueno, me dijo. Y con pocas palabras le dije, papá, yo te perdono por todo el daño que yo sentí que me hiciste, aunque no te vi nunca, aunque nunca estuviste conmigo, pero yo te perdono. Y ese día Dios transformó mi vida a los 16 años. Pero 16 años llevé esa cruz, llevé ese hombre en mis espaldas, llevé ese dolor. Pero era un niño, no sabía cómo perdonar, no sabía lo que era el verdadero perdón. Pero por su amor y misericordia y por su gracia y por su palabra entendí que era beneficioso perdonar, porque el único beneficiado era yo, porque yo era libre, libre del dolor, libre de la atadura, libre de la angustia, libre del resentimiento. Y es así como Dios actúa, ¿sí? Quizás yo les dije que hoy era un día de oportunidades. Hoy es un día de oportunidades de decir, Señor, yo quiero perdonar esto que me duele, esto que me hicieron, esto que quizás yo no lo generé, o quizás sí, pero salí lastimado. Yo quiero entregar mi vida y reconocer que te necesito, reconocer que necesito ser libre de todas esas cosas que a veces nos tienen atados al pasado. Mientras nosotros no reconozcamos que necesitamos esta libertad, vamos a andar por la nuestra. Y Dios, por su gran misericordia, va a obrar en nuestras vidas, nos va a quizás hasta bendecir, pero es una materia que tenemos que aprobar, y es la del perdón. Tener la capacidad de reconocer que necesitamos, reconocer que estamos lastimados, reconocer que necesitamos perdonar. Porque amamos a un Dios perdonador, un Dios misericordioso, ¿sí? Así que en esta noche no me quiero extender más, es una noche de oportunidades, y a mí me impactó la vida de, vamos a saltear directamente a la vida de Esteban, y me impactó la vida de Esteban de la Biblia. Cuando yo leí la historia de Esteban, a mí me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque Esteban, vamos a leerlo, Hechos 7, 58, 59, 60, dice así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mi pregunta era, ¿cómo un hombre puede tener la capacidad de perdonar mientras lo están apedreando, mientras lo están lastimando, mientras lo están matando? ¿Cómo puede un hombre tener la capacidad de decir, perdónalos? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, perdónale, pero era nuestro Señor Jesucristo. Pero Esteban era un diácono, alguien que había sido escogido para servir al pueblo, porque el pueblo había crecido en gran manera, y era un escogido de Dios para el servicio. Y yo no podía entender cómo un hombre tenía la capacidad de, mientras lo están lastimando, mientras lo están apedreando, mientras lo están matando, mientras lo ven acusado de manera injusta, imagínense en ese momento de dolor, él estaba diciendo, perdono, yo los perdono, yo los perdono, yo perdono a mi agresor. ¿Qué lleva a un hombre poder tener esa capacidad de perdonar? Y la capacidad de perdonar está en Hechos 6:8. Hechos 6:8 dice, Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros. Esteban estaba lleno del amor de Dios. Esteban había comprendido lo que era el perdón. Esteban había entendido que ni nada ni nadie en el mundo iba a arrebatar la bendición de ser salvo. Mientras nosotros no perdonamos, estamos atados al pasado. Mientras nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y Esteban había entendido
que él tenía que perdonar y que nada iba a arrebatar esa bendición de ser salvo. Entonces, en ese instante en el que él estaba siendo muerto, tuvo la capacidad de decir, yo perdono, porque él quería arrebatar su libertad. Y dice la Biblia que él no murió, él durmió, tuvo vida eterna. No me quiero extender en esta noche, amada iglesia. Yo le invito a que se ponga de pie y que juntos hoy aprovechemos las oportunidades que Dios nos da, ¿sí? Y esta es una oportunidad que Dios nos habla, te habla a vos, me habla a mí acerca del perdón. Lo importante que es entender el perdón, lo importante que es accionar y tomar la decisión de perdonar y despojarte de esas cosas que te han lastimado, quizás en tu niñez, quizás cuando ya eras más grande, no lo sé, pero hay cosas que te lastiman, hay cosas que te hieren, que a veces vos dejás pasar y seguís con tu camino, seguís con tu tema, pero hoy Dios nos da la oportunidad a vos y a mí de reconocer que estamos lastimados, de reconocer que estamos heridos, de reconocer que necesitamos que Él nos perdone y que nosotros debemos perdonar a aquellos que nos lastimaron, a aquellos que nos hirieron. Porque de Él es la venganza, de Él es el pago, no es nuestro. Cuando tú te animas a perdonar, hay libertad. Hay libertad. Tú puedes sentirte libre para alabar, para glorificar, para vivir una vida conforme a la que Dios quiere, en libertad. Miren, solo aquel que estuvo en una cárcel sabe el valor de la libertad. Solo aquel que estuvo 16 años en una cárcel de dolor sabe lo que es la libertad. Solo aquel que tuvo la capacidad de perdonar y ser libre sabe el valor de la libertad. Y en esta noche tan maravillosa, Dios nos da la oportunidad de que podamos perdonar, Así que yo te invito a que cierres tus ojos y ahí donde estás, decile a nuestro Padre Celestial, papá querido, acá estoy delante de tu presencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de hablarme acerca del perdón, la importancia del perdón y que vos sos un Dios perdonador, y por gracia nos has perdonado a todos nosotros, Señor. Por gracia hallamos salvación en tu presencia, por gracia. Y gracias un regalo que no merecíamos. Gracias un regalo que no merecíamos. Pero Él nos regaló la oportunidad de ser salvos. Quizás ya perdonaste, fantástico. Quizás ya estás disfrutando de esa libertad, buenísimo. Pero si todavía no tuviste la posibilidad de perdonar a aquel que te lastimó, aquel que te hirió, aquel que te acusó injustamente y causó esa herida en ti, hoy es la oportunidad. Hoy es esa oportunidad de rendirte a sus pies y decirle, papá, yo reconozco que necesito tu perdón y necesito perdonar. Necesito ser libre. Querido Padre, hoy estamos delante de tu presencia, tal como nos hiciste, Señor. Queremos disfrutar de esa libertad, de sentirnos libres en tu presencia, querido Padre. Y danos la fuerza para perdonar, porque es una decisión. Yo decido perdonar. Esto no es por fe, no es porque ore mucho, no es porque busque tu presencia. Esto es una decisión que solamente yo puedo tomar. Y yo decido hoy perdonar a todos aquellos que lastimaron mi vida, a todos aquellos que me lastimaron, que me hirieron. Yo decido ser libre.
quiero tu libertad. Y hoy es una noche de oportunidades. Hoy es una noche de oportunidades. Gracias, Señor Jesús, porque vos estás hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra dice que vos sos un Dios perdonador. Y si nosotros queremos ser perdonados por ti, que debemos perdonar todas las ofensas que nos han hecho, Señor. Somos tus hijos, te amamos y queremos, Señor, tener ese estilo de vida donde nuestro estilo sea perdonar y perdonar y perdonar y ser libres a cada instante y a cada momento, en todo lugar, ser libres y no dar lugar al enemigo, no dar lugar al enemigo que se entre en nuestras vidas, que nos haga creer que no perdonar es mejor. Señor, sabemos que perdonar es lo mejor que nos puede pasar. Por eso, Señor, en esta noche queremos que vos nos des la fuerza para tomar la decisión y perdonar. Perdonar, perdonar, perdonar es libertad. Perdonar es libertad. Sé que no se lo merece, sé que parece injusto, pero es libertad. Es libertad. Gracias, Señor, porque hoy nos pudiste hablar acerca del perdón. Gracias, Señor, porque en ti encontramos esa libertad. Gracias, Señor, porque vos estás haciendo las cosas nuevas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, muchísimas gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos disfrutar de esta libertad de servirte, disfrutar de esta libertad de sentirnos en paz, que ese dolor ya no esté más en nuestro corazón, que esa tristeza no esté más en nuestra mente, porque tú nos hiciste libres. Libres para tu gloria, libres para saltar, libres para servirte, libres para honrarte, libres para tu gloria, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchísimas gracias, papá. Gracias, Señor Jesús.